Saludos, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en un episodio de Dime si te ha pasado. Este es el episodio número 11. Joder, qué rápido vamos, Yamilka. Demasiado. Estoy súper feliz porque conocí o tenemos un invitado súper especial el día de hoy, que es el profesor Orvis Román, que nos está engalanando este set, porque nunca habíamos traído un chico aquí al estudio. Ay, pero qué chula, nos sentimos así como, no sé, como la primera experiencia de tener un invitado de la ¿Y de qué nivel? O sea, Me siento exactamente. bendito entre todas las mujeres. Bueno, qué bien, qué bien. Orbi, háblale un poco a nuestra comunidad, quién eres. Bien, mi nombre es Orvis David Román Romero. Tengo una preparación, una licenciatura en filosofía. Igualmente tengo una maestría en formación integral humana y religiosa. Wow, qué interesante. Tengo una formación académica meramente religiosa, formándome para ser sacerdote. Duré 7 años en un seminario. Wow. Y de tal modo que tengo esa preparación. Actualmente me dedico a ser docente. Tengo 6 años impartiendo clases. Y de verdad que es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. y gracias a ti por asistir. Gracias Cuando por, te invitamos, estuviste muy dispuesto y Pues, eso, exacto. claro que sí, gracias por decir presente cuando nosotros te hablamos de este proyecto. Siempre, él es uno de los primeros que siempre nos comenta, nos da aliento, Sí. nos retroalimenta y eso es bastante Y yo quedé interesante. como, oye, Milka, o sea, no lo conocemos, él no lo conoce, y sin embargo, míralo, o sea, está... que Sí, sí. inclusive le tengo ya preparado unos cuantos seguidores de mis estudiantes. Claro Así que sí, eso que Qué viene, eso chulo. Y viene. eso viene pronto. esa es la manera correcta de Sí. crecer. Orbi, mira, de verdad que con todo lo que nos ha dicho, que, o sea, la preparación que tienes, realmente nos quedamos corta en decir que eres un invitado de lujo. Y este tema que vamos a estar abordando hoy es muy interesante. Primero porque lo que vamos a hablar, realmente necesitamos la opinión de una persona que tenga conocimiento Sí. y qué más que una persona que haya hecho una maestría en formación humana y religiosa para que nos des un poquito de luz de lo que vamos a hablar en el tema de hoy. Generalmente es un tema un poquito controversial que muchas personas en público tienen un poquito de temor a hablar y es acerca de lo que es la inclusión forzada. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué significa? Porque cuando vemos el término, escuchamos el término de inclusión forzada, lo vemos como algo, bueno, es algo negativo, porque la palabra forzada es algo que no te sale Sí. de manera voluntaria, ni por tu propio deseo, sino es algo que te están forzando a hacerlo. Entonces, háblanos un poquito sobre ese concepto. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que ustedes se están metiendo en un tema peligroso Sí, bastante. porque Somos la pueden conscientes. tildar de, ya no es, esto no es Homofóbicas, Ujú. homofóbicas, teoría de conspiración, transfóbicas. transfóbica y todo ello, y un grupo de títulos más, simplemente por no estar de acuerdo con estas ideas. Con respecto a la inclusión, creo que Ujú. nadie estaría en contra de la inclusión. La palabrita es bonita. Se oye muy Bueno, linda. yo incluyo y está positivamente decir que este programa, por ejemplo, incluye a personas diferentes. Pero el problema no es ese. El problema es que la inclusión de hoy día no incluye a nadie. Es una de las estupideces más grandes del siglo XXI. No incluye a nadie, no incluye a nadie y sin embargo excluye. Pero para hablar de fondo, claro, para que el público nos pueda entender, Ujú. hay que aclarar algunos conceptos. No sé si ustedes han escuchado la cultura woke. Wow. Sí, cultura woke o la ideología woke. Creo que para hablar de inclusión tenemos que mencionar qué es esto. Ujú. Woke viene de inglés, que significa, viene de la palabra woke up, que es estar despierto. Entonces, ¿estar despierto para qué? Despierto a que, bueno, a las injusticias sociales. Ujú. Podemos ver injusticias, por ejemplo, raciales, aunque hoy día hay otras que se han agregado, como por ejemplo las injusticias de género, Ujú. las injusticias de la mujer, las injusticias En a los los trans, en niños. los niños, en todo ello. Entonces, eso es la cultura woke. Pero hoy día, por ejemplo, en países como Estados Unidos, eso tiene más peso que aquí. Ujú. Aquí todavía Dominicana es un país eh, muy conservador, un país Sí. sano, Esa es es la un Y país palabra, esa a es la lo que sano. palabra. llaman Sí, tercermundista Sí, porque no somos tan desarrollados. que eso, cuando uno ve esos países que son desarrollados, son un caos. sí. Miren, Totalmente. por ejemplo, Estados Unidos, un país desarrollado, y vemos, por ejemplo, California, Ujú. cómo vemos todo este caos con estas leyes que son absurdas, que Ujú. personas tú puedes robar en una tienda, saquearlas y no puede caer preso. Eso Ujú. realmente es el primer mundo
los países desarrollados son esos. El uso del arma también, que no Sí. hay como una edad Sin ningún tipo de así. control. Exacto. Y Sí. justamente por eso es que se hace, o sea, uno ve en la noticia esa grande catástrofe que cuando un alumno decide entrar a una universidad con un arma, no mata a una sola persona, se lleva 10, 15, 20, justamente por eso, por lo desarrollada de la Y en cultura. vez de crear leyes que sean más estrictas con el tema, lo que hacen es que le dan cursos y capacitaciones para que se defiendan en caso de que venga un tiroteo o lo que sea, que no creo que sea lo ideal. Ujú, exactamente. Por ejemplo, siguiendo con el mismo punto, Ujú. esto está bien fuerte en Estados Unidos hasta tal punto que yo como profesor, si yo fuera profesor de allá, a mí me censuraran, es más, me votaran o quizás me metieran preso por simplemente decir la verdad. Te suspenden la licencia de Así por es, vida. así es. Y más aún, eh, si tú estás en contra, es como básicamente una nueva religión. Sí. Esta cultura Sí. de hoy es pero no cualquier religión, ellos critican muchas religiones antiguas, esas religiones que son extremistas. Ujú. Esta cultura woke es extremista, es una religión extremista. ¿Por qué? Porque si tú no piensas como ellos, si tú no sigues esa ideología, te cancelan, te censuran, te sacan, es más aún, te tiran a la hoguera como en la historia, ¿verdad? De esta parte oscura de la Iglesia Católica que tiene Ujú. sus mitos, pero Ujú. bueno, siguiendo con los mitos, como lo que la gente cree, si tú le preguntas a las personas sobre la Inquisición y todo eso, te van a decir que mataban a las personas solamente porque no pensaban o no seguían la ciencia, esos son los Ujú. mitos, pero la Ujú. historia es otra cosa. Pero si fuera un mito, estas ideologías son religiones extremistas, porque si tú no opinas, inclusive tú puedes ser hasta, yo puedo ser homosexual, Ujú. y si yo no opino lo mismo que ellos, me censuran y me Sí. crucifican. No, te intimidan de una manera, mira, que suele hacer hasta tus emociones. Así es. Entonces, eso es el primer punto para uno abordar lo que es la inclusión. El segundo punto sería el progresismo. Ujú. Un progre, ¿qué es un progre? Una cultura progresista. Si uno va a Google y escribe progresismo, te va a aparecer una palabrita bonita. El progresismo incluye, es el progreso del bienestar De la social, masa, de la sociedad. de todo ello. Ujú. Algo muy bonito, muy positivo. Sin embargo, en la práctica, o lo que hoy día es otra cosa. El progre actual considera que lo antiguo es malo, por lo tanto hay que eliminarlo y lo bueno es lo moderno. Hay que Total. cambiar, hay que innovar, cosas nuevas. Y eso no es así. Uno tiene que ver la historia es como la Ujú. base de todo, de la civilización. Entonces, que yo tengo que ver la historia, conocerla, tomar los puntos positivos, tomar los puntos negativos, mejorar los negativos y quedarme con lo positivo, Lo que sale de conservar. Y ahí ahí. viene lo que es Ujú. una persona conservadora. Yo, en lo particular, soy conservador. Yo creo que los valores tradicionales son la base para vivir en una civilización. Yo también lo pienso de esa manera. Por eso vemos que hoy día es un Ujú. caos. Hoy día la familia tradicional casi no se ve. Ya eso no está de moda. Sin embargo, cuando vemos la historia, cómo eran aquellas personas, vemos ahí algo muy positivo en ese aspecto. Entonces, ese es el progre. Ujú. El progre moderno de hoy día es aquel que quiere innovar, que condena la historia, condena lo pasado. Entonces, se pone a innovar cosas y no necesariamente el progreso sea bueno No. o el Exacto. cambio sea algo positivo. Tú puedes cambiar, pero Para mal. para mal. Ujú. Entonces eso es lo que ellos no toman en cuenta. Entonces esos son los dos puntos para abordar bien. Luego viene lo que es la discriminación. Si yo le diría a ustedes, ¿ustedes están a favor de la discriminación? ¿Qué ustedes me dirían? Que no. Que Que no, no. para nada. Bien, ese es el problema, porque vemos la discriminación como algo negativo. Ujú. La discriminación es parte del ser humano. Todos discriminamos. Ahora, hay discriminación positiva y negativa. El problema está en que las personas solamente utilizan discriminación, no a la discriminación, pero ¿a cuál? ¿Qué Que, tipo de exacto. discriminación? Tienes Exacto. razón. Porque generalizan No le había pensado de absolutamente esa todo. forma. Sí, tienes razón. Sí, entonces eso es lo que nos venden. Todo el mundo en las agendas 2030, en los medios de comunicación. No podemos discriminar, pero ¿discriminar qué? Exacto. La palabra discriminación está vacía. Tú tienes que Ujú. ponerle, es como que, vamos a comer. Ok, ¿a comer qué? Comer, ¿qué es una palabra? Ok, significa comer, Exacto. comer algo, pero ¿comer qué? Tú comes Exacto. piedra, también es comer. Tierra. Tierra también es comer. Ahora, tú tienes que especificar ¿Qué al va? concepto, darle un significado del que tú vas a comer. Pasa lo mismo con la inclusión, que tú quieres incluir. Por ejemplo, le pregunté si están en contra, Ujú. dijeron que no, que claramente estamos a favor de que se incluya. ¿Ustedes están a favor de que se puedan incluir a personas
a pedófilos en los movimientos y que sean legales la pedofilia? No. Pues entonces ustedes están discriminando. Pero esa es una discriminación positiva. Este es el punto. Hoy día No. hablamos de discriminación, no la discriminación, pero es un problema. Hay que discriminar. Claro La que discriminación es sí. parte de. Igual, por ejemplo, algo sencillo. Cuando tú vas a una heladería, te gusta un helado, ya sea de fresa o chocolate, tú discriminas uno. Eliges Exacto. uno y discrimina al otro. Igualmente en el noviazgo, nosotros discriminamos o en nuestra pareja. A mí me gusta un tipo de persona de tal, físico tal, que tenga tales valores y todo ello. Entonces, yo discrimino al otro. Por ejemplo, no la discriminación, sin embargo, vemos hoy día, vemos comentarios de mujeres, me gustan los hombres altos. Tú estás discriminando a los bajitos. Sí. Exacto, lo deja ya a un Eso es lado. discriminación, pero Sí. es tu gusto, nadie se tiene que Exacto. meter en eso. Entonces, Claro eso hay que que tenerlo sí. en cuenta. Hoy día hablamos mucho, se menciona mucho ese término. Entonces, no se puede discriminar. No se puede, sí hay que discriminar. Claro, hay una discriminación negativa, por ejemplo, negarle a una persona el estudio por ser homosexual, no, eso es negativo. Negarle a una persona que estudiar por su color de piel, no, eso es negativo. Ahora, negarle a un hombre que entre a un baño de mujeres, Eso eso es no es. discriminación, pero es Sí, positiva. es una Exacto. Se está cuidando a las discriminación. niñas en ese punto. Entonces, eso es lo que hoy día el progre moderno no entiende. Se le hace difícil entender o se lleva más por moda. Y yo me he dado cuenta de mi experiencia como profesor y es que los jóvenes de hoy día se forman a través de TikTok, Ujú, se ujú. forman a través de las redes sociales. Eso Esos es son las que lo interesante. educan. Entonces, Ujú. están educados, entonces tienen una mala educación, porque en realidad no conocen el trasfondo de las cosas. Apoyan todo lo de lo moderno de hoy día, el modernismo, apoyan toda la moda. Sin embargo, es un peligro. ¿Por qué? Porque apoyan algo que no conocen. Yo pregunto, ¿quiénes apoyan tal cosa? Muchos levantan la mano. Ahora, Ujú. cuando yo empiezo a hablar sobre el tema, A a desarrollarlo, desmenuzárselo. a Ujú, decir lo que no se dice, o a leer, por ejemplo, que tú ujú. mencionabas la Agenda 2030, quizás nadie se opone a la Agenda 2030. Si tú la lees por arriba, no, el No, hambre cero. no, y que se escucha muy bonito porque erradica la pobreza, Sí. la violencia contra la mujer, contra las niñas. O sea, eso es Ujú. algo que yo digo, cuando yo la leí, yo dije, Y hablando wow, de pero violencia todo es contra la mujer, yo no sé positivo. cuándo se va a acabar ese tema de que todo el tema es con la mujer. O sea, no violencia Sí. contra la mujer, pero ¿y cuándo no la no violencia contra el hombre? El hombre sí puede ser violentado. Sí, lo que pasa es que hay países donde las mujeres no tienen Pero no se hace nada al absolutamente. respecto, con papel y leyes y leyes y Ujú. leyes, no se hace Por nada al por respecto. eso es la Agenda 2030. Eso es uno de los objetivos fundamentales que ellos ponen, que todo el mundo, desde un punto de vista así como por arribita, uno lo aplaude porque uno dice, wow, pero si firman esos convenios, entonces va a haber mejoría y es parte de los objetivos. Continúa, Orbi. Muchas Disculpa. gracias. No, tranquila. Con respecto a lo que tú decías y lo que decía usted. Mira, la Agenda 2030 se está ejecutando en este país. Si ustedes se fijan, por ejemplo, muchas veces en la página de educación de la República Ujú. Dominicana, en Instagram, tiene los coloritos, así que yo le pregunto, ¿qué es eso a los estudiantes? Eso es una obra de arte, lo que sea. Entonces se confunde. Cuando yo veo esos colorcitos, así, Ujú. de esos colores de la Agenda 2030, ya te elimino. Si veo un video que tiene eso, ya yo veo que eso quiere como es adoctrinar, Convencer. Ujú. convencer Te puedo de decir algo al algo. respecto. Yo he cogido Dale. como, me he dado como un poquito de cosa, porque, joder, ahora uno no puede apreciar un arco iris sin tener que pensar en Sí, eso. sí, sí, me O sea, pasa lo yo veo mismo. un arco iris y simplemente pienso, De por una ejemplo, vez, de esos una vez se stickers va. que tiene mi celular, Ujú. tú puedes ver que hay uno que, o sea, tú Ujú. no puedes usar un color Sí. más o menos porque todo da eso. Pero es justamente por eso, por la inclusión Ujú. forzada. El Ujú. adoctrinamiento Y igual el con eso. adoctrinamiento, porque ya los niños no ven el arco iris como el pacto que hizo Dios con la tierra. Exacto. No lo ven así de esa manera. Entonces, Sino eso que el es lo arco iris es todo lo contrario. exactamente, es la bandera de los LGBT y todo BQ ese. más, ajá. Exacto. Entonces, está excelente lo que estás diciendo. Sí, claro, claro. Hablando de nuevo con la agenda, cuando tú la lees realmente te convence. Por ejemplo, dice hambre cero. ¿Quién se opone a eso? Nadie. 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 No discriminación. Es decir, educación de calidad. ¿Quién se opone a eso? Nadie. Inclusión. Nadie se opone a eso. Pero cuando tú lees un poquito, claro, te toma el tiempo. Hay Ujú. que entrar a la agenda y eso lleva tiempo y la gente no está en eso. La gente lo que está Exacto.
en haraganería. No, y que, él Todo ve, express. y que ve como la partecita, como el resumen. Entonces, en el resumen es que ellos te ponen como la partecita que tú quieres escuchar y que se te acomoda. Porque es que ellos saben que la mayoría de la gente no le importa, no lee, no investiga. Entonces es fácil manipular a un pueblo ignorante. Es fácil Totalmente. manipular a personas que no leen. Cuando tú te dedicas a abrir la agenda y ves la letra, y la ponen, son muy astutas, la ponen pequeñita. La agenda de Ujú. los... Eso que hay que leer con determinación y preguntar qué significa cada uno. Por ejemplo, fin de la pobreza. ¿Cómo tú crees que van a eliminar la pobreza? Eliminando parte de la población, es lo lógico, porque Exacto. no hay forma. Matando a los pobres. Exactamente. Matando a los pobres. Pero eso no lo va a saber una persona que no lee, O una que no persona ha que leído no exacto. observa. Y no solamente leerlo, porque leerlo cualquiera puede leerlo, es analizarlo, desglosar. Buscar exacto. información, pero no podemos Indagar. decir eso porque entonces nosotros somos retrógrados. Sí. O Esa es la palabra. conspiranoico. Esa es la nueva palabra. Con el tema, Conspiranoica. ¿qué tú piensas sobre la vacuna, Orbis? Quiero saber tu opinión. Uf. La del COVID. Interesante pregunta. Bueno, yo no soy antivacuna. ¿Te vacunaste Sí. cuando llegó? Sí me vacuné, Ok. por obligación. Yo Sí. me resistí por tanto tiempo Bueno, a vacunarme. miren, obviamente tú como docente tienes que, era Sí. obligatorio, no era que yo quería o no. Aunque al inicio yo no lo veía nada malo, sí escuchaba personas que estaban en contra, que no se vacunaron, pero yo no le di mucha mente a eso. Pero sí fue después, es decir, después que uno se pone como a pensar. Primero, las farmacéuticas. Hay que vacunarse, pero no somos responsables de los Es de las efectos, daños. sí, de los secundarios. efectos secundarios. De los Pero ¿cómo daños, así? sí. Pero el gobierno me obliga a ponerme la vacuna, pero no se hace responsable de lo que a mí me De lo pasa. que, exacto. Y vemos hoy día cómo muchas personas jóvenes están sufriendo muchas enfermedades Cardíacas, que no tienen sobre todo. explicación, jóvenes de 25 años con infarto. Entonces, después de esa vacuna, yo me puse tres pinchazos. Wow, 3. Tres, sí, Ujú. dosis, tuve dosis. Entonces, Ujú. ¿qué yo opino? Que todo fue manipulado. Yo no creo que yo, de manera conspiranoica, creo que estaba planeado en la agenda que el virus fue creado. Igualmente nos metieron miedo a toda la población para cumplir esa agenda. Te digo la verdad. Y, Ay, sí. sorry que te interrumpí. Y Señores, creo que vendrá excúsenme. otra pandemia. Sí, Claro que sí. Cuando pasó el tema de la pandemia, yo estaba así mismo paranoica y no creía nada y no confiaba. Y la gente de mi casa lo sabe. Todo el mundo andaba con guantes Sí. y yo andaba literalmente normal. Y la gente, tú vas a matar a esos viejos. Y yo, joder, ¿y cuál es el miedo? O sea, se sabía que había un virus, que había muerto mucha gente, pero yo no le di esa importancia así. Incluso hasta el último momento que me dieron la opción de no ponérmela, yo no me puse la vacuna. Luego llegó un momento en el que tú sabes que todo estaba en, te la pone o te la pone y tuve que hacerlo realmente. Y como a la semana de ponerme la segunda dosis, lo quitaron. Sí, no, y te voy a decir algo, y es lo que dice, nosotros nos vamos a ver como conspiradores, Ahorita no toman el video de YouTube. pero realmente Probable. el miedo debilita. Claro que sí. Y cuando yo supongo que antes de ellos lanzar ese virus, ellos hicieron un estudio minucioso del consumo, de lo que hace la gente. Entonces, ¿qué tú haces? Divide y ganas. Si todo el mundo está en su casa trancado, viendo lo que ellos quieren que tú veas, bombardeándote por todos lados Por con que todos tanto lados. muerto, Dura tanto muerto, tanta hora tanto en el muerto. plástico, tanta hora en el metal, tanta hora en ¿Qué va a esto. hacer tu cerebro? Ujú. ¿Se va a volver loco? Se elimina con el sol, se le pone sol y lo Fíjense lava qué todo con estrategia hoy cloro. utilizaron. Ujú. Utilizaron los medios de comunicación para aterrar a la población. Fíjense que al inicio había muchos videos, personas que se caían, Una cosa personas horrible. que agarraban. Entonces la persona se aterró tanto que no sabía. Entonces nos encerraron a todos de manera obligatoria y como quiera la gente se enfermaba en sus Sí, casas. en sus Entonces, casas. ese virus, yo lo pongo mucho. Hay algo como que no se entiende mucho. Por ejemplo, llegó una persona, el primero contagiado, después el país entero, desde China, de que Entero. Wuhan, después el mundo entero Literal. cerrado por la pandemia. ¿Por qué tan rápido? Entonces yo no pongo en duda de que, no sé si ustedes han visto lo que pasa en España, que pasan ahora unos aviones fumigando o Ujú. tirando nubes falsas para que llueva. Yo no pongo en duda que el virus fue de esa manera que se esparció a la población. Fíjense que era de que respiratorio, cómo el virus va a caminar tan rápido. Inclusive personas con mascarilla o en tu casa, como que ya se contagiaban. Sí. Fue Y algo si tú impresionante. si tú tocabas Sí. un material o algo, de una vez tú te contagiabas. Y que los síntomas generalmente eran síntomas, no De la era gripe común. claro, no era que te brotaba una mano de, ¿tú entiendes? O sea, como que realmente es un poquito Nos salimos un complicado. poquito del tema, pero No, quería... realmente no, porque, por ejemplo, hablamos
de reducir la población, Ujú. de la agenda que hay, y básicamente eso fue una estrategia para reducir la población, Sí. reducir a los más débiles, a personas que tenían Claro. enfermedades. Es decir, es parte de la agenda también. Sí, uno lo ve Esa es como parte que- de la fin de la pobreza, de la salud. Ujú, ¿Cómo ujú. eliminan personas que tengan buena salud? ¿Cómo? Eliminando a los muertos, a los que están enfermos y punto. Claro, estamos hablando un poquito conspiranoico, pero bueno, ese es el punto. Con lo que tú mencionabas con respecto a la violencia, miren, igualmente pasa lo mismo con la violencia. Es decir, la violencia de género. Hoy día no es de las mujeres, se dice violencia de género. Ujú. Y cuando tú investigas qué es el género, hay un problema. El género es cualquier cosa. Ya el género no era género masculino o femenino. Hoy día el género es una invención. El género es algo ya más cultural, una invención humana. Ujú. Hoy día tú vas a España y ves 32 géneros. Sí. Entonces, ¿cuál violencia tú estás hablando? Entonces, hoy día se menciona violencia de género, pero al final no debe ser violencia de género, debe ser violencia, no a la Violencia. violencia. Punto. Exacto. Sea hombre a mujer, mujer a hombre, hombre a niño, niño a hombre. Es Animales, violencia. hasta animales, todo es Violencia violencia. es Ujú. violencia. La violencia no tiene género. Exacto. La es lo violencia que no se digo. dirige hacia un sexo. No es como, por ejemplo, cuando tú buscas la investigación por ejemplo, el En feminicidio. los feminicidios. Ay, Ujú. sí. Hay un mal concepto también que se puede malinterpretar. Cuando tú buscas la definición, ¿qué significa feminicidio? Feminicidio es el hombre que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Ser mujer. Eso no pasa. Exacto. Entonces es un error. Lo que Ujú. se debería hacer no a la violencia y combatir. Por ejemplo, voy a decir algo que quizás me van a funar, pero el Ministerio de la Mujer, ¿qué resuelve? No sabría decirte realmente. Aquí debería existir solamente un ministerio de justicia y punto. Y de la Sí, Si juventud. un ministerio, a veces desperdiciamos mucho dinero en tantos ministerios y tantas cosas que al final no resuelve nada. Aquí debe haber una justicia y punto, que resuelve ya. Que cuando una mujer denuncie, sea efectiva. O cuando un hombre denuncie, Claro. sea efectiva. O cuando un niño denuncie, sea efectiva y punto. Pero no Exacto. queremos ponerle a cada cosa un nombre, Nombre, un, sí. un ministerio, tanto ministerio. Al final no resuelve ninguno nada. No, Ministerio Familiar resuelve, pero resuelve la economía y resuelve ciertas dificultades de los que trabajan ahí. Se roban otro y Porque resuelven exacto, otro. porque hay que decir las cosas como son, que ese es el problema, que nadie quiere hablar, porque todo Porque lo mandan a la gente callar. quiere hacer lo políticamente correcto. Ujú. Así es. Volviendo al tema. Hemos salido y está muy interesante. No, que de este tema se desprenden muchas cosas. Y es muy largo. Yo creo y que es va a muy haber una largo. segunda parte de este video, Segunda porque parte. aunque Eliezer no nos ha dicho nada, Ya son las 5:51. Y aún no hemos hablado de la inclusión. en Y sí, aún pero- no hemos o hablado sea, de la no, pero inclusión. creo que ya necesitamos un segundo episodio para vamos a hablar de este ver, tema. hacerlo breve. Señores, este video va a tener una segunda parte porque Sí, literal... pero tú lo estás interrumpiendo también. son Déjalo la- que se exprese. Bueno, Israel nos va a arrancar la cabeza. Sí, no importa, no importa. Porque Bien. está muy interesante. Sí, súper. Sí, un tema. Yo creo que ustedes deben traer personas así, que traigan temas así, o debates aquí. Claro Créanme que que es una buena estrategia. Vamos a ver. La inclusión. ¿Quién está en contra de la inclusión? Como dije anteriormente, la inclusión no incluye a nadie. La inclusión actual no incluye. Si ustedes realmente quieren incluir o hacer políticas de inclusión verdaderas, vamos a enseñarle a las personas lenguaje de señas. sí. Ujú. Vamos a enseñarle a las personas el lenguaje, el braille. Eso es inclusión verdadera. No la inclusión de hoy día, que lo que produce es un malestar, un gusto desagradable a la mayoría de las personas. Si vamos al término de inclusión, queda igual que la palabra discriminación. Inclusión, ¿qué tú quieres incluir? ¿Qué tú quieres incluir? No especifica. Entonces aquí viene el problema. Aquí vemos, por ejemplo, en las nuevas series, que por eso Ujú. actualmente van todas en picadas, porque la mayoría Sí, de las literal. personas no le gusta que le forcen a ver algo que no le interesa. Por ejemplo, esto que salió Disney, que la directora dijo que el 50% de los personajes van a ser LGBT+. LGBT+. El 50%, ¿cuál es la necesidad de? Si realmente quieren incluir, vamos a incluir a personas con síndrome de Down en películas. Ujú. Vamos a incluir, Personas con autismo. exacto, vamos a incluir a personas religiosas. Pero fíjense, cuando uno va a estadística, cuando uno va a datos, bueno, yo estoy en contra de la discriminación. Bueno, ve, investiga. ¿Cuáles son las mayores causas de discriminación? Cuando tú vas a las estadísticas, Ujú. tú ves, por ejemplo, en las orientaciones en las orientaciones sexuales está un 3%. Y en las creencias religiosas está por encima. Entonces, si yo quiero incluir verdaderamente, vamos a poner católicos en las películas, vamos a poner a religiosas, vamos a poner a monjas y todo ello, si verdaderamente quiero incluir, pero realmente esto no incluye nada. Esto es incluir, esto es forzar una
supuesta inclusión que al final pierden ellos, porque la mayoría de las personas no quieren ver, o películas para niños, no quieren ver en los muñequitos, lo que sea un pansexual o que sea un no binario. Eso a la gente no le interesa. Los padres quieren películas divertidas para sus niños y que enseñen. que enseñen valores, que enseñen respeto. Entonces, realmente el tema de la inclusión como Es un tema bastante extenso. Necesitamos que Orbi venga para un próximo un próximo episodio. episodio. Porque es que este tema es demasiado claro que sí, profundo. y por cuestión de tiempo tenemos Sí. que terminar, pero realmente muchísimas gracias, nos ha dado bastante luz porque las preguntas Sí. que hace son, oye, nos ponen a pensar, es verdad, la discriminación, ¿qué es lo que tú Sí, estás literal. Nosotros diferenciando? tenemos muchos conceptos erróneos, literalmente. Exacto, Sí. exactamente. Vamos, de su Instagram, profe, para que lo sigan en Instagram. Profesor Orbis, me pueden seguir. Y mis estudiantes deben seguir este canal. Tienen puntos para eso. Ay, Ya qué saben. chula, ya ustedes Recuerden, saben. dime si te ha pasado en todas las redes sociales. Yamilka H en Instagram, Lariel Rayita abajo en Instagram. Y nos vemos en un segundo episodio. No un segundo episodio diferente, no, es la continuación de este episodio. Parte 2. Parte Exacto. dos, así que ya saben, que tengan Gracias una feliz por ver tarde. nuestro podcast. Gracias. Bye.